Buenas noches. Si el año pasado por estas fechas fueron 48.712 las personas inscritas en el paro, esta vez han sido 5.122. Esta diferencia, 9 veces menos parados, hace que el ministro de Trabajo, con los datos de febrero sobre la mesa, diga, y con razón, que hay un cambio de tendencia en el empleo. Pero las razones del ministro no las comparten ni los sindicatos ni una parte de la oposición política. Veremos por qué en los próximos minutos de este telediario. Venegas afirma que el Congreso del PSOE servirá para superar las diferencias internas y renovar el proyecto socialista. Primera ceremonia de ordenación femenina en la Iglesia Anglicana. 32 mujeres son desde hoy sacerdotes. Militares musulmanes y croatas de Bosnia acuerdan la creación de un ejército conjunto. La mayoría de los españoles apoya totalmente la labor de nuestros soldados en Bosnia. La prevención y el tratamiento precoz de la enfermedad son las mejores vías para combatir el SIDA. Los titulares que acaban de ver indican por dónde va la actualidad de hoy en nuestra crónica del fin de semana. Como ya les decíamos al principio, la evolución del paro ofrece datos para un moderado optimismo. Además, en febrero fueron 412.327 las nuevas colocaciones y esto supone un crecimiento del empleo en un 15,70% respecto al mes anterior. Durante el pasado mes de febrero el desempleo creció en 5.122 personas, 9 veces menos que en el mismo mes del pasado año. El número total de parados asciende a 2.774.579, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 18,01% de la población activa. En el mismo mes de febrero se suscribieron un total de 412.327 contratos de trabajo, lo que supone un incremento de 55.957 colocaciones más que en el mes de febrero del 93. Los contratos de aprendizaje ascendieron en el citado mes de febrero a 19.116, 7.000 más de los suscritos en el mes de enero de este año, cuando entraron en vigor las nuevas formas de contratación de la reforma laboral. Los datos de febrero son, en mi opinión, o implican o suponen un cambio de tendencia. Suponen un cambio de tendencia en la medida en que, siendo febrero un mes que no es bueno para el empleo, en esta oportunidad lo ha sido. Ha sido un mes, como le decía, en donde ha crecido el empleo, ha crecido la ocupación, ha crecido el número de contratos y, por consiguiente, yo creo que desde ese punto de vista se están viendo síntomas de que la recuperación está comenzando. Las cifras del paro en febrero han suscitado también otras reacciones. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que estos datos demuestran que se está empezando a superar la crisis económica. En cambio, los sindicatos creen que son cifras preocupantes. Comisiones Obreras deduce que se está creando empleo precario en sustitución de un empleo más estable. UGT estima que no supone ninguna mejora real y duda de la fiabilidad de la encuesta. El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, se ha mostrado pesimista ante la evolución del paro, que en su opinión indica el fracaso de la actual política económica. Mientras, la diputada del PP, Celia Villalobos, deduce de la encuesta del INEM que España sigue estando en el fondo de la crisis sin que se vislumbre una salida próxima. En cambio, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cree que las cifras del paro en febrero son positivas, ya que indican una recuperación, aunque todavía sea difícil de percibir por la gente de la calle. El Congreso Federal del Partido Socialista, que empezará el viernes próximo, reunirá a casi 900 delegados que representan a 350.000 militantes de ese partido. José María Venegas lo presentó esta mañana y dijo que tiene la esperanza de que todo salga bien, sin impera la responsabilidad. Reconoció que hay dificultades, las internas, las propias de la legislatura y la crisis general, pero confía en que salga del Congreso un partido cohesionado y con un proyecto político claro. El secretario de Organización del PSOE, José María Venegas, ha presentado el 33º Congreso del partido como el de la superación de las diferencias internas y la renovación del proyecto socialista. Esta es la idea que quiere transmitir el lema del Congreso, un nuevo impulso del socialismo. Venegas ha insistido en que las dificultades sociales y económicas por las que atraviesa España requieren un PSOE cohesionado y abierto a la sociedad con un proyecto político claro apoyado por la mayoría. El objetivo es ofrecer respuestas concretas y realistas a problemas como la creación de empleo y el replanteamiento del estado del bienestar, al
que se refiere en gran parte de las 7.300 enmiendas presentadas a la ponencia marco. Este será un bloque clave de debate en el Congreso y un elemento fundamental de lo que puede ser la definición de las esencias de un proyecto socialista o de los elementos fundamentales que distinguen a un proyecto socialista de un proyecto conservador. El Congreso del PSOE reunirá en Madrid a 888 delegados de todas las federaciones socialistas. 3 de cada 4 ocupan cargos públicos y de responsabilidad en el partido. Venegas ha lamentado que solo el 15% sean mujeres y ha adelantado que la cuota mínima del 25% podría convertirse en obligatoria. En Punta Umbría, los socialistas continúan su encuentro que bajo el título Un nuevo impulso del socialismo sirve de preámbulo al 33 Congreso Federal. Un congreso que los socialistas consideran debe ir encaminado a potenciar la renovación desde la integración en el partido. No es un proceso que por sí mismo tenga que marginar a alguien o excluir a alguien. Puedo entender que quizá algunas personas que en este proceso pueden perder posiciones de poder dentro del partido prefieran no estar en la dirección. Y debo respetar esa decisión si la tomaran. Pero en principio el proyecto no es excluyente de nadie. Yo creo que las tendencias deben de estar en el lugar que les corresponde, que es en el máximo órgano de dirección del partido, que es el Comité Federal, pero en la dirección del partido debe de estar nucleada por un órgano con coherencia interna. Somos un partido estable, que somos un partido seguro para la ciudadanía y que somos un partido cohesionado y unido. Ese es el mejor mensaje y por el que yo, lógicamente, voy a trabajar que el Congreso puede enviar a los ciudadanos. Francisco Fernández Marugán, presente en el encuentro, considera necesaria la integración para la pervivencia del partido. Que este Congreso sea el Congreso de la unidad de los socialistas. Que solo tenga esa valoración y que el recao que nosotros le demos desde el Congreso a la sociedad española es que hemos resuelto nosotros nuestro problema. Hoy se juegan los dos partidos con más morbo de la jornada de fútbol en Primera División, Real Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona, Atlético de Madrid. El primero acabó ya y el debut de Vicente del Bosque no ha podido ser más afortunado porque el Real Madrid ha goleado al Rayo por 5-2. En el otro encuentro hay mucho futuro en juego. Para el Barcelona la lucha por el título y para el Atlético de Madrid la lucha contra su propia desgracia. El partido comenzó ya, como están viendo, a las 8:30 y Paco Grande nos va a contar cómo va. Saludos desde el Camp Nou en un partido que se está complicando más de lo esperado hasta el momento. 34 minutos de la primera parte, Barcelona 1, Atlético de Madrid 1. Se adelantó el Barcelona con un sensacional gol de Romario. Después fue expulsado Juan Vizcaíno. Parecía que todo se complicaba para el Atlético. Y el segundo tanto, el Atlético de Madrid, que empataba por mediación de un penalti que transformaba a Pedro al hacer Koeman una falta a Kosevski. Empataba el encuentro. Después Koeman era expulsado por propinar un codazo a Manolo y justo en el momento de esta conexión se adelanta el Atlético de Madrid al Barcelona. Un Barcelona que ha visto como noticia de la jornada que Michael Laudrup, instantes antes de comenzar el encuentro, se marchaba a casa aquejado de una fiebre más que sospechosa de última hora. Mal se le ponen las cosas al Barcelona con este segundo tanto del Atlético de Madrid, obra de Manolo. Gracias, Paco Grande, ha sido una oportuna conexión. Desde hoy, 32 mujeres serán sacerdotes de la Iglesia Anglicana. Esta tarde se ha celebrado en la Catedral de Bristol la primera ceremonia de ordenación de mujeres en la historia de esta iglesia. Esta polémica decisión del Sínodo de la Iglesia Anglicana, y que por cierto tratará esta noche el programa Informe Semanal, ha provocado toda una convulsión en Inglaterra y en el seno de su iglesia, donde más de 700 sacerdotes y 8 obispos han anunciado su conversión al catolicismo. No han podido reprimir su júbilo. La Iglesia de Inglaterra nunca había tenido mujeres sacerdotes. Y hoy las primeras 32 han sido ordenadas en la Catedral de Bristol bajo el peso de la historia. El obispo, con la ayuda de otros 170 clérigos, las ha ido nombrando una por una. Hasta hoy todas ellas eran diáconos, pero esta tarde han cambiado sus estolas y han recibido una nueva Biblia. Todo un símbolo. La máxima autoridad espiritual del anglicanismo, el arzobispo de Canterbury, ha dicho que su iglesia, desde hoy, ya no volverá a ser como antes. Hay quien sigue sin admitir los cambios, y esta tarde los grupos contrarios han denunciado que la iglesia se travestiza. Son el sector más conservador de la Iglesia de Inglaterra.
Un centenar de clérigos han advertido que pueden pasarse a la Iglesia de Roma y avisan que pueden llegar a ser 1 millar. Pero hoy también en Bristol estaban presentes algunas representantes del movimiento pro ordenación de mujeres católicas. Son 400 mujeres inglesas que quieren repetir algún día una ceremonia como esta. La ceremonia de hoy aquí en Bristol tendrá su continuidad en las próximas semanas en Londres, y en los próximos meses el número de mujeres sacerdotes en Inglaterra llegará hasta el millar, en lo que ya se considera la segunda reforma de la Iglesia de Inglaterra y el cambio de una era. Sarajevo recuperará sus vías de comunicación con el exterior. Así lo permitirá el acuerdo al que esta tarde han llegado el gobierno bosnio y las fuerzas serbias. Además, ha habido otro acuerdo, esta vez entre los musulmanes y los croatas de Bosnia. Sus jefes militares han decidido crear un ejército conjunto dentro del Estado federal que las dos partes quieren hacer posible en sus negociaciones de Viena. Allí, en la capital de Austria, los musulmanes y los croatas, enfrentados desde hace casi un año, esperan terminar un acuerdo para crear un Estado conjunto confederado con Croacia. El problema es la reacción de los serbios, que controlan un 70% del territorio bosnio y que se oponen a esta posibilidad. Los croatas y los musulmanes mantienen en la mayoría de los frentes el alto el fuego acordado hace varias semanas, aunque no faltan incidentes como los registrados hoy en Mostar, donde las dos partes han denunciado violaciones de la tregua. Mientras tanto, según Radio Sarajevo, el enclave de Maglaj, de mayoría musulmana, ha sufrido hoy los peores ataques serbios de las últimas semanas. Las fuerzas serbias, además, mantienen bloqueados los convoyes de Naciones Unidas que intentan llevar ayuda humanitaria a la población de esta ciudad. La destrucción de la biblioteca de Sarajevo es un símbolo de la guerra en Bosnia. Con ello se pretendía acabar con la cultura de un pueblo que tenía que ser destruida como emblema de tolerancia. Esta es la opinión de varios de los participantes en las jornadas Convivencia en Sarajevo, que ha reunido en Madrid a escritores de la ex Yugoslavia y españoles. Ha sido un atentado contra los hombres, pero también contra los nombres, también contra la memoria de los hombres y sus nombres, y la posibilidad de expresar un diálogo a través de las palabras. Los escritores de la antigua Yugoslavia se han mostrado de acuerdo en que el uso del término musulmán para referirse a los bosnios ha contribuido a la pasividad de Europa ante la guerra, pasividad que Occidente pagará caro en el futuro, y han señalado que la gran lección de esta guerra es la facilidad con la que una cultura cae en la barbarie. El pesimismo ha sido la nota dominante en estas jornadas. Muchos ponentes han señalado que algo muy profundo se ha roto en Europa con el genocidio de Sarajevo, un signo de inhumanidad y del fracaso de los ideales humanísticos universales de Occidente. La mayoría de los españoles apoya totalmente la labor que nuestras tropas realizan en la antigua Yugoslavia. Un porcentaje similar estaría a favor de incrementar el número de soldados en la zona siempre que fuera para realizar tareas humanitarias. Estos datos recogidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas revelan también que 7 de cada 10 españoles valoran como muy positiva la actuación del gobierno en este conflicto. 4 de cada 5 españoles están de acuerdo con la presencia de cascos azules españoles en Bosnia. Un porcentaje similar apoya totalmente la labor de estos hombres en la zona de conflicto y piensan que habría que aumentar el número de soldados siempre que su labor fuera estrictamente humanitaria. Los españoles se muestran partidarios de mantener la presión diplomática, pero no descartan una intervención armada. Ante el supuesto de que el gobierno decidiese colaborar en acciones militares, contaría con el apoyo de un 35% de los ciudadanos y la oposición del 55% de la población. Esta es la primera vez que se realiza una encuesta oficial sobre el papel de las Fuerzas Armadas en territorio bosnio. Según estos datos, la actuación del gobierno de Felipe González es positiva o muy positiva para 7 de cada 10 españoles. Solo un 1% no estaría de acuerdo con el trabajo realizado por los efectivos de nuestro país. Miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, han salido hoy a la calle en París para protestar contra la instauración de un contrato especial para jóvenes y para reclamar el derecho al trabajo. La manifestación ha sido convocada por la Confederación General del Trabajo, próxima al Partido Comunista, y otras 40 organizaciones sociales. Por otro lado, según los sondeos del mes de marzo, el primer ministro francés, Edouard Balladur, ha bajado este mes 2 puntos en popularidad, mientras el presidente François Mitterrand ha subido 3 puntos.
Dice el ministro de Agricultura que el contencioso pesquero que tenemos con Noruega, por importantes que sean las toneladas de bacalao que pretendemos pescar en sus caladeros, no es lo más importante a la hora de apoyar su ingreso en la Unión Europea. Lo importante es que no haya desequilibrios entre el norte y el sur. Y en ese sentido lo que más interesa es que los votos que se necesiten para cualquier veto en la Unión sean 23, como España pide, y no 27, como se pretende. Vicente Albero habló hoy en Tortosa de este y de otros asuntos. Vicente Albero ha dicho en Tortosa que está seguro de que el acuerdo para la integración de Noruega en la Unión Europea contemplará ampliaciones de nuevas capturas pesqueras para España. Según el ministro de Agricultura español, el acuerdo se podría alcanzar el próximo martes, cuando se reanuden las negociaciones. Albero ha añadido que la Unión Europea debe reequilibrar la política comunitaria hacia el sur, puesto que la integración de 4 nuevos miembros desplaza el centro de gravedad de la Unión hacia el norte de Europa. Para ello, ha dicho el ministro, el sur debe tener capacidad de evitar decisiones lesivas para los países mediterráneos. Nosotros no tenemos intención de bloquear nada en principio, pero cabe la posibilidad de que haya que hacerlo en algún momento y hay que tener la capacidad, junto con otros estados, de poder evitar que se tomen las decisiones lesivas que se podrían tomar y que esperemos que no se tomen, no que no se intenten tomar. Si los 4 nuevos miembros obtienen el número de votos que desean, los países del sur de Europa no podrían vetar las decisiones comunitarias que les afectaran negativamente. Compromiso con nuestra tierra, referido a la tierra andaluza. Así se titula el documento del Partido Popular que hoy ha presentado en Moguer, Huelva, el candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas. En él se recogen los planes que el PP tiene para Andalucía con vistas a las elecciones autonómicas del próximo mes de junio. En la presentación del programa electoral del PP de Andalucía para los próximos comicios de junio, que ha congregado en Moguer a 150 cargos públicos, el candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha señalado que es necesario crear un tejido productivo propio para levantar la economía andaluza. Según Arenas, para crear empleo es necesario luchar contra el déficit público y fomentar las pequeñas y medianas empresas. Hay que hacer otra política que frene en primer lugar el deterioro y permita a continuación la recuperación económica, que nos ponga en situación de competitividad con el resto de regiones españolas y europeas. Al término del acto de presentación del programa electoral, los populares han soltado 9 palomas, 8 en representación de las provincias andaluzas y 1 en recuerdo de los andaluces que viven lejos de su tierra. El fiscal general del Estado se ha pronunciado sobre el asunto de los fondos reservados con que cuentan algunos ministerios y que ha sido esta semana objeto de polémica. Una polémica que alimentan con sus declaraciones tanto políticos del PSOE, Joaquín Leguina por ejemplo, como de la oposición, Fernández Miranda por el PP, Rosa Aguilar por Izquierda Unida y López de Lerma por Convergencia y Unión. Todos ellos se pronuncian de distinto modo. Vamos a verlo ahora. El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, no cree que ninguna persona haya aceptado dinero de los fondos reservados en beneficio propio. También ha precisado en declaraciones a la cadena SER que se debe presumir que la disposición de los fondos hecha por sucesivos ministros del Interior fue adecuada, salvo que haya prueba contundente en contra y resulte de un procedimiento penal. También se ha pronunciado sobre la utilización de los fondos reservados el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Enrique Fernández Miranda, quien considera que el responsable final de la mala utilización de estos fondos es Felipe González. El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha dicho que hay que tener confianza en los 4 ministros que tienen fondos reservados: Interior, Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores. El presidente de la comisión investigadora del caso Roldán, el diputado de Convergencia y Unión, Josep López de Lerma, ha dicho que pedir a los titulares de los 4 ministerios que tienen acceso a los fondos que vigilen e informen sobre el destino de los mismos es insuficiente. Rosa Aguilar, representante de Izquierda Unida en la comisión Roldán, ha pedido un acuerdo parlamentario que permita a las Cortes controlar el uso de esos fondos. Ahora brevemente vamos a ocuparnos de otras noticias del día en nuestro telediario del sábado. José Luis Sebastián y José Manuel Sáenz Alaña, presuntos colaboradores de ETA como integrantes del aparato de escuchas, han prestado declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien ha ordenado su ingreso en prisión incondicional. Un tercer detenido, Juan José Guiguren García, declarará previsiblemente el martes. Los 3 están acusados de formar parte de una red de escuchas ilegal con acceso a informaciones de la policía y a números de teléfonos de sospechosos que tenían pinchados.
Varios miles de personas se han manifestado esta tarde en Bilbao para pedir diálogo y distensión. La organización social convocante, el Carri, próxima a Herri Batasuna, también pide que se trabaje más por los derechos humanos y solicita a los gobiernos español y francés y a ETA que insistan en el diálogo. Linares, que mantiene movilizaciones contra el cierre de Santana Motor, ha hecho extensiva su protesta contra el desmantelamiento industrial de la comarca. Unas 15.000 personas se han manifestado en las calles de Linares como protesta por el cierre de la empresa Metalner y el despido de 140 de las 145 personas que integran su plantilla. En la manifestación, donde se han proferido gritos contra la política económica del gobierno, no se han producido incidentes. En las últimas horas ha sido puesta en libertad provisional Mercedes Almeida, secretaria personal del Duque de Feria. La audiencia de Sevilla dejó el pasado día 4 de marzo visto para sentencia al proceso judicial. Almeida, acusada de un delito contra la salud pública, uno de rapto y otro de corrupción de menores, ha permanecido un año en prisión preventiva en el centro penitenciario de Sevilla 2. España, con 22.000 casos, se ha puesto en cabeza de la lista de países con más enfermos de SIDA. La prevención y el tratamiento precoz de la enfermedad son las mejores vías para combatirla. Estas son las conclusiones más destacadas de la segunda reunión nacional del SIDA, que ha reunido en Cáceres a más de 400 especialistas. La respuesta al SIDA debe ser humana, lo ha dicho el doctor Rafael Nájera en la segunda reunión nacional de SIDA celebrada en Cáceres, en la que cerca de 400 especialistas se han referido a la terapia combinada del AZT y de DI como la más eficaz para combatir la enfermedad. Junto a ello es necesario un tratamiento precoz del SIDA, en el que se incluya la asistencia de los centros de atención primaria. Es la proyección hacia la atención integral al paciente, desde el punto de vista no solo puramente sanitario, sino también en todos los aspectos sociales tan importantes en esta enfermedad. Sin olvidar las campañas de prevención, teniendo en cuenta que España registra el mayor número de casos de SIDA de Europa, 22.000. Conociendo más, conociéndolo y desdramatizando, el SIDA es una enfermedad de todos y, por tanto, todos debemos conocerla para tener las medidas adecuadas para que no se infecte la persona. Una reunión en la que también se ha presentado el primer manual sobre SIDA escrito en castellano. Llegamos al final, aunque seguiremos con la información en nuestro informe semanal. Hay pocas maneras de pasarlo mejor que en un viaje por la imaginación, así que buenas noches y en el sueño buen viaje. Las cifras del paro en el mes de febrero apuntan a una cierta mejoría de la actividad económica. Benegas afirma que el Congreso del PSOE servirá para superar las diferencias internas y renovar el proyecto socialista. Primera ceremonia de ordenación femenina en la Iglesia Anglicana. 32 mujeres son desde hoy sacerdotes. Militares musulmanes y croatas de Bosnia acuerdan la creación de un ejército conjunto. La mayoría de los españoles apoya totalmente la labor de nuestros soldados en Bosnia. La prevención y el tratamiento precoz de la enfermedad son las mejores vías para combatir el SIDA. Repsol les ofrece... Muy buenas noches. El tiempo hoy ha empeorado, al menos en el norte y transitoriamente. Las nubes han cubierto prácticamente el tercio superior y también ha sido abundante la nubosidad en el resto de la mitad septentrional. Ha habido precipitaciones débiles en general en las regiones del Cantábrico, en Castilla y León, en La Rioja, en Navarra y en los Pirineos. En el sur la nubosidad es mucho más escasa, pero por la tarde se están formando núcleos tormentosos, sobre todo en el sudeste, como podemos ver en Granada y en Murcia. Y como se esperaba, las temperaturas han bajado. Soria ha sido la capital que ha registrado la máxima más baja, 7 grados tan solo frente a los 22 registrados por Córdoba, que ha sido la más elevada. Ahora en el mapa de superficie previsto para mañana podemos ver cómo se va a reforzar el anticiclón situado al este de Azores y que afecta a la península y a Baleares. Esta cadena de frentes se va a adentrar desde Gran Bretaña hacia el interior del continente europeo, provocando precipitaciones a su paso, y en toda esta zona los vientos van a ser muy fuertes. Pero por lo que respecta a nuestro territorio, hay condiciones más que suficientes para que mañana volvamos a tener un ambiente muy primaveral con pocas zonas de lluvias y subida de las temperaturas. Habrá intervalos nubosos en el norte de Galicia y en Asturias, nuboso en Cantabria y el País Vasco con aumento de las nubes por la tarde que provocarán algunas precipitaciones. En las 4 comunidades suben algo las temperaturas diurnas, acercándose a los 15 grados y rebasándolos en el sur de Galicia.
Intervalos nubosos en La Rioja y Navarra. En el norte de esta comunidad podría llover débilmente. Nuboso por la mañana en las provincias de Burgos y Soria y tarde bastante más soleada. En el resto de provincias castellano-leonesas se verán pocas nubes y algunas nieblas de madrugada. En las 3 comunidades las máximas estarán por debajo de los 15 grados. Ambiente poco nuboso en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, una vez que desaparezcan las nieblas matinales. Tanto las temperaturas nocturnas como las diurnas subirán en las 3 comunidades. Durante el día los termómetros sumarán 3 y 4 grados más que hoy. Jornada soleada en Andalucía con algunos intervalos de nubes cerca del Estrecho, en Ceuta, Melilla y en las costas de Málaga, Granada y Almería. Las temperaturas no acusarán variaciones significativas, manteniendo en algunos casos un ambiente más que primaveral. Más nuboso en el norte de Aragón y Cataluña que en el sur. En el Valle de Arán no se descartan algunos chubascos que podrían ser de nieve sobre los 1500 metros. Las temperaturas serán ligeramente más altas que hoy en ambas comunidades. En Valencia, Murcia y Baleares predominarán los cielos poco nubosos. En las primeras horas se formarán bancos de niebla aislados en Valencia y Murcia que no serán muy densos. En ninguna de las 3 comunidades las máximas llegarán a los 20 grados. Y en Canarias estará nuboso en el norte de sus islas con chubascos ocasionales de escasa intensidad. En el sur las nubes alternarán con claros. Tanto Santa Cruz como Las Palmas rondarán los 20 grados de máxima. Mañana los vientos van a ser de poniente en Gran Sol y en Vizcaya, con mar muy gruesa y gruesa respectivamente, pero amainando rápidamente los vientos. Mar gruesa también en el Golfo de León, en Canarias, al sur de Azores y en San Vicente, con áreas de mar arbolada en la zona de confluencia entre el sudeste de Azores y el norte de Canarias. Y en las restantes zonas mediterráneas y atlánticas, predominio de la marejada o fuerte marejada con vientos flojos o moderados. Nada más, nos despedimos. Que tengan una feliz noche de sábado y hasta mañana.